Buenos días, hoy es miércoles 4 de agosto del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la economista Yolanda Neira, ex presidenta encargada de la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAY, directora del Grupo de Danza Expresión Latinoamericana, vocal suplente de la Junta Electoral. Nos acompaña Joana Muñoz, diseñadora, gestora, activista cultural, miembro del Registro Único de Actores Culturales, y el doctor Telmo Tello Tapia, abogado, miembro del Registro Único de Actores Culturales y presidente de la Junta Electoral de las elecciones para la Casa de la Cultura que están en marcha. Comencemos con el señor presidente para que nos dé un pequeño resumen de cómo marcha este proceso electoral que suponemos es democrático. Buenos días. Muy buenos días con todos y todas, los que nos escuchan, nos ven. Muy buenos días, Joana, Yolandita, buenos días, Jaime. Bueno, respecto a esto, primero agradecer por la apertura y por la posibilidad de exponer cómo nos encontramos en cuanto al proceso electoral. El proceso electoral, como bien sabemos, ya se abrió, se convocó a elecciones, se convocó a las listas que quieran inscribirse, se procedió con las mismas a recibir la documentación. Dentro de este particular, pues se recibieron a 3 listas o 3 grupos de personas que pretendían o querían intervenir o terciar en las elecciones. Dentro de estos 3 grupos, pues se calificó de manera adecuada a 2 de ellos que cumplían con todos los requisitos y no caían en inhabilidades conforme lo establece el reglamento. Desafortunadamente, uno de ellos no cumplió con las salvedades, es decir, con las inhabilidades. Caía en inhabilidades y en primer momento, cuando llegaron a dejar los documentos, pues se les indicó de manera adecuada cuáles eran estas inhabilidades y por qué no se procedía a la calificación e inscripción de Pero, doctor Tello, a ver, no le escucho bien. ¿Cuántas listas se presentaron y finalmente cuántas listas fueron calificadas? Se presentaron 3 listas y se inscribieron y se calificaron 2 listas. Una fue descalificada. Sí, no fue calificada porque no cumplió porque contenía prohibiciones o inhabilidades conforme lo establecía el reglamento de elección. La lista descalificada presidía el señor Gerardo Machado, tengo entendido. Exactamente, es la de Frente Cultural de la SUAY. ¿Cuál fue el motivo principal de la descalificación de esta lista? Perfecto. En primer momento, el señor Machado y el señor Jimbo, que eran miembros o son miembros de la lista, tenían inhabilidades que constaban en el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Se les entregó los respectivos documentos en los cuales constaba sus inhabilidades y sus prohibiciones vigentes al momento de la inscripción, y se pidió que subsanen estos particulares. En una segunda entrega de documentos, conforme tenían el tiempo y estaban dentro de lo establecido por el reglamento, entregaron una nueva documentación. Desafortunadamente, la documentación entregada por el señor Machado, personalmente, no le quitaba o retiraba la inhabilidad constante en el ministerio en cuanto a su calidad particular, que él mencionaba que era una situación del SRI que tenía que hacer una aclaración sencilla, pero desafortunadamente, como mencionó, los documentos que él nos entregó fueron documentos simples que fueron expuestos y que en una rueda de prensa el día de ayer, y que serán debidamente publicados en la página web de la Casa de la Cultura para que se pueda verificar esta situación. Ya, perfecto. ¿Cómo habilitaba al candidato?
Posteriormente, dentro de la lista, también existía otro candidato que reemplazaba al señor Kimbo, específicamente el señor Ibicura, quien también recaía en una de las inhabilidades, que es deber más de 2 pensiones alimenticias. El señor también se le adjuntó la captura de pantalla del Sistema Único de Pensiones Alimenticias, SUPA, que es público, y se determinó y se le especificó que él debía una cantidad bastante elevada en cuanto a los alimentos en un proceso en el juzgado o en la unidad judicial de familia. De esta manera, las dos personas o los dos candidatos recaían en inhabilidades y por lo tanto la lista no podía ser inscrita a falta de estas situaciones. De esta manera se les comunicó también oportunamente a los miembros del Frente Cultural por el Azuay y ellos han tomado la decisión, pues, conforme a derecho y según lo establece el reglamento, de apelar nuestras decisiones a la Junta Nacional. Entonces, en este momento se encuentra bajo la observación de Junta Nacional y nos entregará la resolución particular. Si estamos O nosotros... sea que todavía no está finiquitado el tema. Todavía no está No. finiquitado porque, como mencionó, ellos interpusieron el recurso de apelación que les otorga el reglamento. Entonces, por el momento hay 2 listas calificadas por el Tribunal Electoral. Sí, ¿Qué personas presiden esas listas? en la lista de Más Cultura la preside el expresidente Martín Sánchez y en la lista de Plural Cultural la preside la licenciada Joana Cruz. Bien, quiero preguntarle a la economista Neira, Yolanda Neira, que ya fue presidenta encargada de la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAY, y que está formando parte de esta Junta Electoral en calidad de suplente, ¿qué criterio tiene o qué inquietudes tiene, economista Neira, con respecto a este proceso electoral? Porque hay una serie de dimes y diretes. Bueno, buenos días, licenciado Cedillo. Buenos días, Telmo, Joana. Bueno, precisamente en el periodo en que yo estuve encargada de la presidencia, previo a las elecciones para el periodo, valga la redundancia, 2017-2021, se presentó una situación particular, como fue de conocimiento público, y durante ese tiempo yo tuve que investigar y adentrarme mucho en lo que significa el reglamento para la elección de presidente, en ese entonces, director, perdón, de la Casa de la Cultura. Mi criterio, muy personal por cierto, y esto lo digo en calidad de expresidente encargado de la Casa de la Cultura, es que las listas se debe proceder a inscribir y porque así manda el reglamento. O sea, tenemos unas fechas muy precisas en las que se determina día de inscripción de listas, día de calificación, día de impugnaciones y días de apelaciones. Por lo tanto, para mi criterio, desde mi punto de vista, se debe dar paso a que las listas que se presenten se inscriban y luego en el momento de calificarlas se debería ver si se acepta o no, teniendo en cuenta, como dice el señor presidente de la Junta, que sus miembros cumplan con todos los requerimientos y que no caigan en inhabilidades. Claro, que no caigan en inhabilidades, ahí está la clave, ¿no? Para que la cosa sea un proceso transparente. ¿Qué criterio tiene Joana Muñoz sobre el proceso electoral? ¿Usted cree que es un proceso transparente o no? Muy buenos días, estimado Jaime, doctor Telmo, economista Yolanda. Saludos a quienes también nos están viendo y escuchando a través de redes sociales. Yo considero de que hay algunos vacíos que no se explica bien porque no hay un proceso correcto de comunicación entre la institución y quienes vamos a votar, quienes somos los votantes. También hay una serie de vacíos que, como le digo, en cuanto a la ley también, porque mire, en el reglamento de elecciones hay tantos vacíos que dice que como
Voy a citar, por favor, la disposición general tercera del reglamento de elecciones de la Casa de la Cultura, en donde se indica que como norma supletoria se encuentra la Ley Orgánica Electoral de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, es decir, el Código de la Democracia. Entonces, al tener este cuerpo normativo como norma supletoria, existen al interior de la organización vacíos que yo considero que se han estado tomando por libre interpretación por parte de la Junta. Yo sí considero que todo ha estado mal, incluso desde la conformación del padrón, porque se supone que el padrón tiene que estar conformado por miembros del RUAC y de los miembros de la casa, y en el anterior cuerpo normativo, que es el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional de Procesos, se habla como de un ente colegiado, que antes era la Casa de la Cultura, pero ya con la Ley Orgánica de Cultura se cambia a un Estatuto Organizacional de Procesos, en donde se menciona que tanto los miembros del RUAC como los miembros de la Casa conforman un todo. Entonces, ha habido múltiples interpretaciones, incluso de eso se han hecho campañas políticas al interior de la casa, ¿verdad? Para poder de pronto, yo sí considero que de pronto favorecer a la oficialidad, que yo le llamo. Entonces, ya que estamos tratando de mantener este debate con altura, yo de manera personal he sentido que a la oficialidad no le gusta que le cuestionen, a la oficialidad le molesta que se le diga términos acerca de transparencia, términos que tienen que ver con mostrar los datos. Para eso está la Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la información pública. Pero ¿qué pasa cuando yo como usuaria y como miembro del RUAC entro a la casa? Veo unos PDFs en donde se encuentran imágenes escaneadas, en donde se acerca la lupa para poder ampliar la imagen y no se ven resultados difusos, porque son imágenes escaneadas que se encuentran en esta pestaña Lotype de la casa, ¿verdad? Entonces, hay una serie de irregularidades, considero yo, exacto. Y también, por ejemplo, otra situación que se dio es que se pidió una carta a los miembros del RUAC para que puedan votar. Entonces, de hecho, eso estaría correcto, porque eso consta en el artículo 162 de la Ley Orgánica de Cultura, en donde dice que ordena que la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, reglamente y organice la elección de los representantes de los artistas, gestores culturales y ciudadanos miembros de la Asamblea Provincial para el directorio provincial de sus núcleos. El voto será universal, voluntario, y los miembros serán elegidos por mayoría simple. Entonces, han habido una serie de inconvenientes, de problemas, y es así que en la Junta Plenaria, en la sesión extraordinaria virtual del viernes 21 de mayo del 2021, se decide aprobar el calendario de elecciones, validar las cartas de intención de votación por parte de los miembros del RUAC y también determinar de que quienes puedan votar sean los miembros que hayan ingresado al RUAC 90 días antes del día de las elecciones. Entonces, con el reglamento en mano y los diferentes cuerpos normativos, yo considero que no hay en dónde perderse en este sistema de elecciones, ya que sirve de apoyo el Código de la Democracia. Entonces, yo me sujeto al Código de la Democracia para solicitar la transparencia en todo el proceso de elecciones. Además, hay un cronograma que debe seguirse, en el cual hay algunas actividades que tienen que realizarse por días y en otras está especificado que debe realizarse por horas. Entonces, en esa diferenciación, tienen los miembros, por favor, de la Junta tomar en cuenta todas estas especificidades que se encuentran en la norma. Y esos son mis cuestionamientos. Y yo pienso que frente a todo esto no hay en dónde perderse, porque si nos regimos por los cuerpos normativos, ya estarían resueltos todos los asuntos, pero a veces el problema es que no leemos, no tenemos acceso, no podemos leer ¿cómo le digo? Las leyes que ya están
las leyes que están disponibles, y por esa razón se van generando una serie de problemas, de inconvenientes alrededor de los procesos, y en este caso el proceso de elecciones de la Casa de la Cultura. Bien, ahí entonces que el presidente de la Junta Electoral, doctor Tello, responda si usted, doctor Tello, representa a la oficialidad. No, a ver, en cuanto a la oficialidad, yo no represento a ningún grupo. Quiero aclarar que tengo amigos personales en cada una de las listas, afortunadamente, y no represento a ninguna de ellas, ni a la oficial, ni a las dos que están terciando. Claro, porque se habla de conflicto de intereses de su parte, porque dicen que fue abogado del señor Martín Sánchez cuando este demandó al exministro de Cultura. Sí, el día de ayer yo especifiqué y expliqué mi situación particular en ese sentido, inclusive bajo la situación. Yo participé dentro del reclamo al ministro de Cultura como miembro de una comisión de la Casa de la Cultura, en la cual participamos varias personas, y yo intervine como parte del RUA. En ninguna parte y en ningún punto yo fui abogado del señor Martín Sánchez, en ningún proceso, mucho menos en ese. Pero su nombre consta en la página del Consejo de la Judicatura como abogado. No consto como abogado, consto como parte inclusive. Si ustedes pueden ingresar, ustedes ingresen mi nombre ahí y consto como actor, no consto como abogado. Perfecto, entonces no hay conflicto de intereses. No, porque yo nunca fui y nunca representé al señor Martín Sánchez en ningún proceso judicial. Nunca fui abogado de él. El proceso que ustedes mencionan fue llevado por el señor Mauricio, por el doctor Carrasco, Mauricio Carrasco. Él fue el que nos representó. Él fue el que presentó la acción constitucional, porque era una acción de protección. Y luego se apeló en la Corte Provincial. Entonces yo nunca fui abogado del señor Martín Sánchez, ni de la Casa de la Cultura, ni de ninguno de los miembros de los miembros de la oficialidad, como se menciona. Es decir, de Martín Sánchez, de Joana López, que está actualmente, o del señor... se me va el nombre del otro vocal que también fue electo, pero no fui abogado de ninguno de ellos en ningún momento. Usted entonces, doctor Tello, garantiza que el proceso será limpio, transparente, democrático y que no se oculta nada. Sí, tanto es así que hemos abierto las puertas a que todos y cada una de las personas que crean necesario pueda participar, y hemos garantizado de una manera tal que, conforme Yolandita lo podrá decir, inclusive se abre, no hemos cerrado para los 3 miembros principales, digámoslo así, sino está abierto para que los miembros suplentes inclusive tengan opinión dentro de estos particulares, que estén en conocimiento cada una de las decisiones que se lleva a cabo, y que cada una de las peticiones que se han realizado sean de manera adecuada para que se garantice una transparencia y una frontalidad, para salirnos de esta política antigua en la cual se busca corrupción o se busca tapar cosas o cualquier situación. Todo lo contrario, pretendemos llevar un proceso de altura. Ya, entonces le consulto a la economista Neira si, economista, ¿usted ha hecho alguna petición a la Casa de la Cultura sobre estas inquietudes del proceso electoral? ¿Ha sido atendida oportunamente o le han escondido cosas? Bueno, Jaime, primero voy a aclarar que en esta entrevista estoy participando no en calidad de miembro suplente de la Junta, sino en calidad de expresidente. Ahora, como el doctor Tello se refiere a mí para dar testimonio del proceso, de cómo se está llevando, entonces aquí sí ya tengo que puntualizar. Hubo una asamblea general convocada por el exdirector Martín Sánchez, en la que se solicitó de parte de quienes asistieron, miembros de la casa y personas inscritas en el RUAC, que se dé paso a que, yo recuerdo, era un representante por cada lista que pretendía postularse a las elecciones,
Entonces, allí se decidió que la Junta Provincial Electoral tenga dentro de sus filas también una persona que represente a las listas. En ese sentido, un día recibí una llamada del exdirector Martín Sánchez, quien me indicó que de un colectivo que terciaría en las elecciones se había sugerido mi nombre para que yo sea la representante de ese colectivo. Yo había tenido peticiones para que actuara como vocal en algunas de las listas, pero yo me negué porque para mí es interesante más que una candidatura la transparencia en el proceso electoral. Entonces, desde ese punto de vista, yo acepté ser la delegada por la lista de Joana Cruz. Así es que en esa calidad he estado actuando. Sí hubo un cuestionamiento para mí por cuanto yo a Martín Sánchez en la asamblea le solicité el acta de la misma y él se comprometió en darme. Como no lo hizo, fui hace unos días a la Casa de la Cultura a solicitar el acta que como ciudadana y como miembro de la Casa de la Cultura tengo todo el derecho de pedir porque es una información pública que está a disposición de la ciudadanía y nadie tiene por qué negar. Entonces ese día como que surgió un inconveniente por mi requerimiento del acta y le pasaron un oficio al doctor Tello indicando que yo había ido en calidad de miembro suplente de la Junta a solicitar documentos. Me vi obligada a aclarar este asunto por escrito y pasé un oficio a la Junta en el que explicaba que yo podría, como parte de la Junta, solicitar allí mismo se disponga la entrega de ese documento, porque entendemos que si el proceso electoral tiene como ente rector a la Junta Provincial dentro de la Casa de la Cultura, los documentos tienen que estar disponibles para los miembros de la Junta. Claro, porque en un proceso electoral se entiende, doctor Tello, y usted es abogado, que la Junta Electoral es el máximo organismo. Correcto. Siga, economista, para que concluya. Ya. Entonces, no me dieron el documento oficialmente, me entregó una de las personas encargadas de comunicación, me dio un documento sin firma, sin sellos. Entonces, el doctor Tello recibió un oficio en el sentido de que yo a nombre de la Junta había ido a pedir tal documento, entonces me vi en la obligación de pasar por escrito a que quede constancia de que yo nunca me tomo esas atribuciones. Tengo experiencia suficiente en eso para no caer en irregularidades. Y también, bueno, hice algunas observaciones a la Junta que yo espero sean tomadas en cuenta. Yo no hice con el afán de recibir respuesta, sino que simplemente se aplique de acuerdo a la experiencia que yo tengo y se maneje un proceso electoral que garantice la transparencia y la tranquilidad de los participantes. Perfecto. Gracias, economista Neira. En honor al tiempo, le hago la siguiente pregunta a la señora Joana Muñoz, que es gestora cultural, forma parte de la Casa de la Cultura también. En esto del conflicto de intereses, se viene hablando de conflicto de intereses y le pregunto, ¿por qué hay tanto interés? ¿Qué hay de por medio? ¿Por qué la gente hace tanto problema? ¿Por qué quiere llegar a la Casa de la Cultura, a la dirección? Por el valor simbólico de la casa y también porque hay partidos políticos que están interesados. Eso es de conocimiento público, yo no me estoy inventando. Yo siempre he dicho y he mencionado públicamente que los intereses políticos tienen que estar fuera de la casa, porque incluso se menciona en la Ley de Cultura que se deben crear públicos críticos. ¿Cómo vamos a crear públicos críticos especializados y no especializados que consuman arte y cultura cuando una institución pretende ser politizada? Me refiero a los partidos políticos tradicionales. Entonces, es por el valor simbólico que tiene la casa y la institucionalidad que ha ganado a lo largo de su historia. Entonces, en realidad lo que se pretende elegir es a un funcionario de nivel jerárquico, de nivel superior en la función pública de grado 3. Entonces, ese es el problema, porque usualmente estos funcionarios son designados por el poder de turno. En cambio, en el caso del presidente de la Casa de la Cultura, él mismo es designado, digamos, por un ente colegiado, porque también hay otra situación que se menciona y existe un lobby hasta incluso nacional en el que todos los ciudadanos tienen que tener derecho a votar en la Casa de la Cultura, y no es así.
así, porque la Casa de la Cultura tiene que responder a los intereses de los profesionales del arte y la cultura. Además de, no a toda la además de ciudadanía. tener el honor de representar a una de las instituciones más prestigiosas del país, como es la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, entiendo también que les interesa el sueldo, pues. Así es. En primer lugar, yo considero que es por eso y por los acuerdos que se pueden llegar a generar, porque no debemos olvidar de que se permiten acuerdos interinstitucionales. Incluso yo hace 3 años asistí a la Casa de la Cultura, a las mesas de gobernabilidad, para poder participar obviamente en procesos de, valga la redundancia, participación ciudadana, en donde se habló de generar convenios, construir alianzas, construir una agenda de cultura con las demás instituciones, llámese GAD municipal, llámese prefectura y otras instancias gubernamentales. Así como también se habló de optimizar procesos educativos pro cultura, la cohesión de los miembros del RUAC y miembros de la antigua Casa de la Cultura para propender a la participación activa de los miembros de la casa. Bien, perfecto. Entonces, bien, perfecto. En honor al tiempo, doctor Tello, en honor al tiempo, el 20, tengo entendido, de agosto son las elecciones, ¿no? El 20 de agosto. Resolvimos conjuntamente con la Casa de con la Asamblea, perdón, con la Junta, que sea el día viernes 20 de agosto. Perfecto, 20 de agosto. ¿Está depurado el padrón electoral para que no voten los muertos? Este es un punto importante que se trató y se ha resuelto respecto de las peticiones que distintos colectivos lo han hecho. Primero, nosotros procedimos internamente a depurar los repetidos y aquellas personas que están fallecidas y que conocemos, y aquellos que no tienen número de cédula, ¿sí? Ahora, está solicitada la información para la depuración de aquellas personas que, o está solicitado a Quito que se depure y se revise el padrón electoral, o si estamos en la capacidad de calificar precisamente lo que mencionaba hace un momento Joana, que era que aquellas personas que cumplían los requisitos establecidos en el reglamento. Es decir, las que sean miembros del RUA y las que sean miembros de la Casa de la Cultura y que hayan presentado los del RUA su petición 90 días antes, conforme lo establece el reglamento. Bien. Para concluir, un breve mensaje de la economista Neira. Bueno, yo sigo insistiendo que siempre será importante el proceder justo y transparente para la tranquilidad de la ciudadanía y de los votantes particularmente. Ya. En ese sentido, yo todavía estoy en espera del pronunciamiento de Quito porque la lista del señor Gerardo Machado, que no fue calificada, ha hecho una impugnación y estamos en espera de la respuesta de Quito para ver qué se resuelve, a ver si es que ellos se integran o no a las votaciones. Perfecto. Le pido lo mismo a Joana Muñoz, un pequeño mensaje. Sí, esperamos por parte de la institución que se comparta más información respecto del proceso eleccionario de la Casa, también para convocar a los compañeros que tienen derecho al voto en este proceso de elecciones, que puedan leer los planes de todas las listas para que tomen la mejor decisión. Doctor Tello, que no quede la menor duda del proceso que sea limpio, transparente y democrático. Finalmente. Bueno, primero invitar a todos a ser parte de este proceso, a todos y todas a ser parte de este proceso, estar vigilante, y que pueden haber situaciones particulares que necesiten ser aclaradas como esta. Tomaremos en cuenta y en consideración estas peticiones en cuanto a la comunicación, que sí, evidentemente es necesaria. Publicaremos y tendremos toda la apertura para cada una de las personas que quiera y que desee solicitar información. De igual manera, trataremos de ser lo más oportunos posibles, tanto en nuestras contestaciones cuanto en nuestra participación, y que el proceso sea transparente desde un inicio, desde el padrón electoral, que estamos ya procediendo, como digo, a la revisión, hasta el día del escrutinio, y ténganlo por seguro que cada una de las personas que necesite, requiere información, podrá acceder de manera directa. Bien, gracias por la información, gracias. Quedamos profundamente agradecidos por los datos, por los criterios democráticos, serios. Aquí no echamos flores, aquí lanzamos dardos.
Desde siempre y hasta siempre. Muchas Gracias. gracias. Y a todos. Gracias.